Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en la primera persona en ocupar la Casa Blanca que enfrenta cargos penales en la historia de los Estados Unidos. Un gran jurado del estado de Nueva York dio luz verde para que Trump sea acusado penalmente por haber pagado el silencio de una reconocida actriz porno con quien tuvo relaciones íntimas para evitar un escándalo que afectara su campaña presidencial en 2016. El exmandatario podría ser arrestado en los próximos días para ser trasladado a Manhattan, donde escuchará el juez los cargos que se le imputan. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Medidas de emergencia adoptó esta noche el gobierno nacional para conjurar la crisis aérea por la salida del mercado de las aerolíneas de bajo costo Viva Air y Ultra. En la Casa de Nariño, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que los aeropuertos de San Andrés, Riohacha, Santa Marta y Leticia serán declarados como destinos sociales para que haya mayores alivios en el precio de tiquetes y costos operativos y así puedan entrar otras empresas aéreas a cubrir esas frecuencias que estaban a cargo de Viva Air y Ultra. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Junta Directiva del Banco de la República subió 25 puntos básicos las tasas de interés. De esta manera, la tasa de referencia se ubica en 13%, en línea con las expectativas del mercado financiero colombiano. Esta decisión se da por la alta inflación, que viene cediendo ligeramente en su variación mensual. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Gran jurado de Nueva York da vía libre para que el expresidente Trump sea acusado de pagar a una actriz porno por su silencio en las elecciones. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente actual o anterior enfrentará cargos penales. Trump denuncia que es una cacería de brujas y asegura que el escándalo irá contra el presidente Biden. El expresidente estadounidense podría ser arrestado en los próximos días. El presidente de Ecuador irá a juicio político. Mejora la salud del Papa. Ya no tiene fiebre y está de mejor ánimo, dice el hospital. Rusia detiene a periodista estadounidense y lo acusa de espionaje. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Un gran jurado de Nueva York dio vía libre para que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea acusado penalmente por pagar el silencio de una actriz porno para evitar un escándalo que afectara su imagen durante la campaña presidencial del 2016. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado formalmente por un gran jurado de Nueva York por el pago a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, para comprar su silencio antes de las elecciones de 2016, una violación a las leyes sobre el financiamiento de campañas electorales. El caso gira en torno a si Trump encubrió ilegalmente un pago de $130,000 que realizó su exabogado Michael Cohen a Daniels para que ella no revelara una supuesta relación que tenían. De esta manera, el magnate de 76 años se convierte en el primer presidente o exmandatario estadounidense acusado de un delito, lo cual lleva a que se complique sus aspiraciones de ser elegido postulante presidencial republicano para las elecciones de 2024. Los cargos específicos aún no se conocen y es probable que la acusación se anuncie en los próximos días. Donald Trump respondió a la acusación minutos después mediante un comunicado en el que empezó diciendo: "Esta es una persecución política y una interferencia electoral al más alto nivel en la historia". Además agregó que los demócratas radicales de izquierda han lanzado una cacería de brujas para destruir el movimiento, hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Con esta decisión, Trump se convierte en el primer exmandatario en la historia de Estados Unidos en enfrentar cargos penales. La imputación de Donald Trump tiene un poco de justicia poética para Stormy Daniels, o al menos la reparación de una reputación arrastrada por los suelos y la satisfacción de haberse atrevido a plantar cara al todopoderoso Donald Trump, quien quiso comprar su silencio por $130,000 sobre la relación que presuntamente tuvieron.
El caso al que dio nombre la estrella de cine para adultos es ya el proceso más grave contra un mandatario en la historia de Estados Unidos, por delante del juicio político por perjurio al que se enfrentó Bill Clinton, quien no fue acusado penalmente, sino que fue llamado por el Congreso por su aventura con Mónica Lewinsky en 1998. De esta forma, el magnate de 76 años se convirtió en el primer presidente o exmandatario estadounidense acusado de un delito y podrían complicarse sus aspiraciones de ser elegido postulante presidencial republicano para las elecciones de 2024. También sería la primera vez que podría verse a un expresidente arrestado, registrado con toma de huellas dactilares y posiblemente esposado. La acusación de Trump llega por un delito relacionado con un pago que realizó su ex abogado Michael Cohen a la actriz cuyo nombre de nacimiento es Stephanie Clifford, justo antes de las elecciones de 2016. Una transacción que habría buscado proteger la imagen del entonces candidato presidencial y encubrir una supuesta aventura extramatrimonial. El episodio podría representar potencialmente una violación a las normas de financiación de campañas políticas. Al principio de la acusación, Cohen rechazó la veracidad de los reportes de prensa, pero en febrero de 2018 admitió que le había pagado a Daniels el dinero de su propio bolsillo y sostuvo que ni Trump ni su campaña estaban involucrados. Sin embargo, en agosto de 2018, Cohen testificó bajo juramento que el republicano le había ordenado que hiciera el pago secreto tan solo unos días antes de las elecciones. Trump reconoció haber reembolsado a Cohen y rechazó que tuviera algo que ver con el romance con la actriz o que hubiera cualquier irregularidad. Cohen, quien fue encarcelado por múltiples cargos después de declararse culpable de varios delitos, emitió hoy un comunicado. Por primera vez en la historia de nuestro país, un presidente, actual o anterior, de Estados Unidos fue acusado. No me enorgullece emitir esta declaración y deseo recordar también a todos la presunción de inocencia, según lo dispone la cláusula del debido proceso. Sin embargo, me consuela validar el adagio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente. Casi 7 años después de que el dinero cambiara de manos, Daniels se apunta ahora, si no una victoria, sí al menos cierta recompensa, la del beneficio de la duda. El expresidente Trump podría ser arrestado en los próximos días para comparecer ante el tribunal de Manhattan, donde le serán notificados los delitos por los cuales se le acusa. Según fuentes cercanas al proceso, Trump sería acusado de más de 30 cargos. Tras la acusación formal del gran jurado de Manhattan al exmandatario Donald Trump, se deberán cumplir con todos los pasos requeridos para cualquier presunto delincuente. Trump, que vive en Florida, deberá presentarse en Nueva York para ser arrestado formalmente y comparecer por primera vez ante el juez para la lectura de cargos. Es posible que se le tomen las huellas dactilares y se le haga la tradicional foto policial, como ocurre con todos los imputados por cargos criminales. Si bien el hecho de ser esposado es un procedimiento habitual para los detenidos, es posible que esto no ocurra debido al estatus de Trump como expresidente de Estados Unidos, pues a los presuntos delincuentes de cuello blanco son esposados por el frente, pues se considera que no suponen un riesgo físico. Lo más probable es que Trump no sea encarcelado de momento y puede ser que quede puesto en libertad bajo palabra, pues la acusación en su contra es por delitos graves no violentos. Hasta el momento los tribunales no han resuelto si el exmandatario puede ser candidato a la Casa Blanca. Sin embargo, un consenso general dice que ni una acusación ni una condena impedirían legalmente que Trump fuera elegido. Abogados del magnate han sostenido que enfrentará los cargos y que volará desde Florida hasta Nueva York para cumplir con la ley. En Sudamérica, la Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde para que el Congreso inicie un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por el supuesto delito de peculado, en un caso que salpica a su cuñado y a un exfuncionario del gobierno. Con 6 votos a favor y 3 en contra, el máximo tribunal admitió que el legislativo continúe el trámite para el enjuiciamiento político contra el mandatario, que deberá presentar pruebas en su defensa, cuando desde la Asamblea lo acusan de ser parte de una estructura de corrupción que opera en varias empresas públicas. El Papa Francisco amaneció mucho mejor, de acuerdo con el Vaticano. La fiebre bajó y tiene buen humor, aunque seguirá hospitalizado para recuperarse de una infección respiratoria.
Los feligreses de la Iglesia Católica en todo el mundo se unieron en oración por la salud del Papa Francisco y le mandan mensajes de apoyo que recibe con cariño y dice estar conmovido por las expresiones de afecto. Buenos Aires reza para que el Papa pueda llevar la cruz. El Papa, internado ayer en la clínica Gemelli de Roma por una infección pulmonar, se levantó hoy mucho mejor y durmió bien, aunque informaron que sufre una bronquitis de origen infecciosa, pero está reaccionando bien a un tratamiento de antibióticos según fuentes del Vaticano. El Papa pasó una buena noche, durmió bien, se despertó de muy buen humor, le ha bajado la fiebre y respira bien. Según la evolución prevista, Francisco podría ser dado de alta en los próximos días, pero de acuerdo a medios italianos, no oficiará algunos de los ritos de la Semana Santa. Al pontífice le dijeron que necesitará unos pocos días de terapia médica hospitalaria adecuada y si bien mucho se dijo ayer sobre su estado de salud, Francisco para sus 86 años y la intensidad de su agenda de trabajo es saludable en general. Recibir la semilla de la esperanza. Siendo seminarista a sus 21 años, cuando era conocido como el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, le extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho después de una neumonía grave. Esto le traía algún cansancio en celebraciones muy largas y sí tenía que hablar mucho, pero sin mayores complicaciones. Hace unos años también sufrió del nervio ciático, lo que le provocaba dificultad para caminar y bastante dolor. En 2021 fue sometido a una cirugía para tratar el colon. Sin embargo, después del procedimiento, su equipo médico informó que se estaba recuperando bien. El Vaticano repudia su pasado colonial en América. En un comunicado divulgado hoy, la Santa Sede se mostró partidaria de reconocer estos errores al rechazar las prácticas de siglos contra poblaciones indígenas. Dijo que es apropiado pedir su perdón por haber permitido la apropiación de sus tierras. Las autoridades mexicanas han identificado a 8 presuntos responsables del incendio en un centro provisional de migrantes en Ciudad Juárez. A casi 48 horas del trágico incendio que se desató en un centro provisional del Instituto Nacional de Migración de México, en Ciudad Juárez, y que cobró la vida de por lo menos 39 migrantes, las autoridades mexicanas anunciaron que se emitirán órdenes de detención contra los presuntos responsables. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Isela Rodríguez, señaló que se tienen identificadas 8 personas probablemente responsables de los hechos. Inicialmente, 8 personas probablemente responsables de los hechos. 2 agentes federales, un agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada. Según la fiscal especial en materia de derechos humanos, ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego. El periodista estadounidense de The Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, fue detenido por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, convirtiéndose así en el primer reportero de un medio de esta nación norteamericana en ser arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde la Guerra Fría. La justicia rusa recrudece su persecución contra la prensa tras ordenar 2 meses de detención provisional para Evan Gershkovich, periodista estadounidense del Wall Street Journal, quien fue acusado de espionaje por estar trabajando en un artículo sobre los mercenarios del grupo Wagner. El hecho se suma a decenas de arrestos previos y cierres de medios que informan o tratan de investigar sobre temas que el Kremlin prefiere que no se difundan, y provocó la fuerte condena de Estados Unidos, que expresó su fuerte preocupación por el arresto del primer reportero de un medio de esta nación norteamericana arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde la Guerra Fría. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también expresó su alarma ante la creciente tendencia de acosar, detener o algo peor a los periodistas por solo hacer su trabajo. Moscú, por su parte, aseguró sin dar detalles que Gershkovich había sido descubierto en flagrante delito, mientras el periodista se declaró no culpable de las acusaciones. Ingenieros australianos crearon un robot flexible para impresión en 3D dentro del cuerpo humano. Un equipo de ingenieros biomédicos en Australia desarrollaron AF3DB, un pequeño brazo robot flexible que imprime biomateriales en 3D directamente dentro del cuerpo humano.
con la esperanza de agilizar futuros procedimientos médicos y evitar así muchos de los riesgos asociados con la cirugía. Está equipado con una boquilla giratoria que imprime biotinta, materiales a base de polímeros que se utilizan para diseñar tejidos vivos. El sistema hidráulico permite que el brazo se doble y gire, mientras que los controladores ajustan la rigidez mediante tubos elásticos. La bioimpresión 3D es un proceso en el que se imprimen estructuras similares a tejidos naturales y células vivas para reparar daños internos en órganos o tejidos y vasos sanguíneos rotos. El uso de células vivas en el proceso de impresión permite que estas estructuras hechas por el hombre se fusionen naturalmente con el cuerpo humano y continúen creciendo. Este nuevo dispositivo eliminará esas complicaciones y riesgos al imprimir directamente dentro del cuerpo usando un orificio natural. Muy buenas noches. En el Congreso se tramitan, entre otras hoy, dos grandes reformas: la reforma laboral y la reforma pensional. ¿Cuáles son los principales fundamentos de la reforma laboral? ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes perjudicaría? ¿Y cuáles son las bases de la reforma pensional? ¿Cuáles son sus efectos negativos y cuáles sus positivos? La prestigiosa Federación Nacional de Desarrollo, FEDESarrollo, que es el primer gran centro de pensamiento de análisis económico del país, presentó hoy dos informes. Uno sobre la reforma laboral y otro sobre la reforma pensional. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Luis Fernando Mejía, presidente de FEDESarrollo, con quien vamos a hablar sobre los dos temas. ¿Qué dice FEDESarrollo, doctor Luis Fernando, y gracias por aceptar la invitación, sobre la reforma laboral en síntesis? Pues ya mire, el primer mensaje que queremos traer a la opinión pública es que la reforma laboral se tiene que analizar en conjunto con la pensional. ¿Y por qué? Porque la razón por la cual en Colombia tenemos tan bajo cubrimiento de pensiones, apenas el 25%, lo que quiere decir que 3 de cada 4 adultos mayores no acceden a una pensión, se debe a la alta informalidad laboral en nuestro país. Sí, pero a ver, hablemos primero de la reforma laboral. En esencia, ¿qué dice FEDESarrollo sobre eso, sobre la laboral? Totalmente, mire, Yamil, entonces en el análisis de los objetivos que debería pretender una reforma laboral, que en esencia deberían ser resolver los dos grandes problemas: altas tasas de desempleo. En Colombia hoy la tasa de desempleo todavía está por encima del 11%. 2, altas tasas de informalidad laboral, cercanas al 58% en el total nacional, es decir, 6 de cada 10 ocupados en Colombia no están accediendo a un empleo formal. Cuando uno mira la reforma laboral en su conjunto, frente a esos dos objetivos, realmente el avance es muy poco, diría yo, incluso hay un retroceso. Muy seguramente lo que plantea esta reforma, que es proteger a los empleados formales, va a inducir a más informalidad y eventualmente también a más desempleo. ¿La reforma laboral no genera más empleo? No, porque lo que hace, Yamil, la reforma laboral en esencia, y creo que es un objetivo loable, deseable, es aumentar la remuneración y la protección de quienes hoy en día tienen un empleo formal. Pero cuando usted hace eso, cuando empieza a encarecer justamente el empleo formal, a hacer más difícil despedir un trabajador, porque puede haber condiciones en las cuales una empresa tiene una caída en las ventas y tiene que salir de trabajadores, cuando usted empieza a hacer eso, lo que hace es justamente inducir a más empleo informal que va en contravía de lo que requiere el país. La eliminación de los contratos a término fijo no genera más empleo. Pero mire, es que es un tema muy de fondo acá y además no es una eliminación plena que se plantea. Lo que se está diciendo es que debe ser prioritario tener contratos a término indefinido y eso está bien. Pero si a la par, cuando usted empieza a decir que esa es una prioridad y dice que también va a aumentar los costos de los recargos, por ejemplo, para dominicales y festivos, que pasarían del 75 al 100%. El domingo y los feriados. Así es. Que también va a aumentar el costo de despido. Hoy en día, ¿cómo funciona, Yamil? En Colombia, una empresa cuando despide a un trabajador
tiene que pagarle 30 días de salario por el primer año de trabajo y 20 días por cada año adicional. Como indemnización. Como indemnización. ¿Qué plantea la reforma? No, ahora todo va a ser 45 días de trabajo por cada año que tiene ese ocupado. Es decir, es mucho más difícil. Así es. Si la reforma es aprueba, despedir a alguien. Tal cual. ¿Qué implica esto, Yamil? Nosotros hicimos en este informe que publicamos un análisis específicamente del tema de las indemnizaciones por despido. Y eso en la práctica se traduce en un aumento de casi 4 puntos porcentuales en los costos no salariales, es decir, en los costos de contratación del empleo formal. ¿Qué implica esto para los empleadores? No estamos hablando solamente de las grandes empresas, sino especialmente de las MIPYMES, que generan más del 80% del empleo en nuestro país. ¿El 80%? Así es, más del 80% del empleo en nuestro país. Qué raro. Si usted aumenta en 4 puntos porcentuales esos costos asociados a la indemnización, esto implicaría un aumento de cerca de 2 puntos porcentuales en la informalidad. En plata blanca estamos hablando que la reforma generaría más de 460,000 nuevos empleos informales. Pero mire, doctor Mejía, la reforma rebaja de 48 a 42 horas semanales de trabajo. ¿Eso no genera empleo? Pues mire, lo hace gradualmente, además ratifica la reforma lo que ya está aprobado. Esta fue una ley que se aprobó el año anterior. Sí, no. En donde... Porque es muy progresivo. Claro, muy progresivo. Llegaríamos a 42 horas en el 2026. Pero a 47 este año. 47 este año, que ya está aprobado por la ley. A junio. Pero mire, es justamente ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando usted empieza a reducir la jornada laboral? Si estamos hablando, pensando en un comercio, en un establecimiento muy pequeño, pues o tiene que pagar mayores costos laborales o tiene que reducir el horario de operación para poder compensar ese aumento de costo. Entonces aquí realmente tenemos que tener un balance entre, por un lado, la protección de los empleos formales, que me parece loable, pero ¿cómo hacemos para resolver el gran problema de nuestro mercado laboral, que es justamente la informalidad laboral? No, pero con todo respeto, la pregunta es, rebajar la semana laboral de 48 a 42 horas no genera empleo. En ausencia de aumentos en la productividad laboral no lo hace, Yamil, porque ¿qué va a pasar? Es simplemente un mayor costo de contratación del empleo formal. ¿Qué hace un microestablecimiento? Que se le aumenta en un 4 o 5% su costo laboral. Puede decir operar menos horas, contratar menos gente o pasarle ese aumento del costo de contratación a sus compradores a través de un aumento en el precio del bien final. Si no hay aumentos de productividad laboral, ese tipo de medidas lo que generan es realmente aumentos de la informalidad y del desempleo. Parecería obvio, doctor Mejía, que los mayores costos que pueda originar la reforma laboral para grandes empresas y para pymes o MIPYMES, pequeñas empresas, esos mayores costos no los van a asumir ni las empresas ni las MIPYMES. ¿Podría ser que trasladen todo al consumidor? Pues mire, el escenario que diría yo es que seguramente van a ajustarse en varias dimensiones. Una parte seguramente se trasladará a un mayor precio, es decir, a mayor inflación. Otra parte, ratifico, seguramente será menores horas de operación de un comercio que tendrá que cerrar un poquito más temprano, y otro ajuste tendrá que ser a través del empleo. ¿Qué tanto va a prevalecer cada uno de estos tres elementos? Es difícil de saber, pero no me cabe duda que los tres van a estar con la reforma. Y déjeme le cuento un ejercicio que hicimos muy sencillo, porque la gente dice, claro, una gran empresa seguramente no tendría ningún problema para pagar estos costos. Pero volvamos al punto de que las MIPYMES generan cerca del 80% del empleo en nuestro país. Hicimos un ejercicio muy sencillo. ¿Cuál es el impacto para un microestablecimiento comercial que opera de 9 de la mañana a 9 de la noche? Tiene 2 empleados que reciben 2 salarios mínimos y un administrador. ¿Cuánto se le aumentan los costos laborales a raíz de los efectos de la reforma? 18%. Entonces la pregunta es, bueno, ese 18%, ¿de qué bolsillo va a salir? ¿Del dueño del microestablecimiento? Probablemente una parte. De menor contratación de empleo, también seguramente. Y también, como usted lo mencionaba ahora, de aumentos en el precio del bien final. Así que en la medida en que no haya aumentos en la productividad laboral, creemos que los impactos de la reforma, como está hoy, realmente van a ser perjudiciales para el empleo y para el empleo formal. ¿Y creería usted o cree que con la reforma, sin modificaciones, estarían en peligro las MIPYMES?
Totalmente, por supuesto, porque realmente las MIPYMES además tienen pocas capacidades de financiamiento. El capital del trabajo típicamente lo tienen que conseguir de su propio capital. Hay muchas restricciones para acceder a crédito para las pequeñas empresas, las micro y especialmente quienes están creando. Entonces, si usted ve un panorama en donde su negocio le va a costar a raíz de la reforma 18% más en términos mensuales, pues ¿qué va a hacer? O no puede abrir el negocio porque no es rentable, o va a hacer todo a través de la informalidad laboral, que ratifico es uno de los, seguramente, las consecuencias que podría traer esta reforma. Landy, doctor Luis Fernando, dijo que la reforma, como está planteada, debería implementarse con normas en la medida en que fueran generando mayor actividad económica, es decir, una aplicación progresiva. ¿Qué le parece? Me parece una buena idea y justamente esa es una de las recomendaciones de AMI que traemos en este informe, porque también tenemos que hacer propuestas constructivas. Una de ellas tiene que ver con, primero, diferir la entrada de algunos de estos elementos en el tiempo. O, por ejemplo, que empiecen en vigencia únicamente cuando la tasa de desempleo esté por debajo de un umbral, por ejemplo, del 8%. Hoy estamos con tasas de desempleo del 11%. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, este año 2023, tenemos tasas de desempleo por encima del 11%, están en 11.3%. Tenemos un escenario de crecimiento económico que va a ser muy bajo. Nuestro cálculo en FEDesarrollo, 1.5%. Contra el 7, ¿no? Contra el 7,5% que tuvimos el año anterior. Eso implica que el mercado laboral va a estar muy complicado. Si a eso usted le agrega una reforma laboral de este sentido, en donde encarece el empleo formal, pues seguramente las consecuencias van a ser muy negativas. Entonces me parece un punto importante diferir en el tiempo la entrada de las medidas o incluso ponerlas contingentes a que estemos en buenas condiciones en materia de desempleo. ¿Cuáles son, doctor Mejía, las 3 grandes recomendaciones, observaciones que hace FEDesarrollo sobre la reforma pensional? Hablamos con el doctor Luis Fernando Mejía, presidente de FEDesarrollo, organismo que presentó hoy un informe especial sobre las reformas laboral y pensional. Estamos en la reforma pensional. ¿Cuáles son las 3 grandes propuestas que hacen ustedes? Pues ya mire, el primero, uno de los temas muy grandes que induce la informalidad laboral en Colombia es la forma en la que están actualmente las contribuciones a la salud. Cuando usted es un empleado en Colombia, tiene que aportar un 4% de su salario para estar en el régimen contributivo. El trabajador, ¿por qué? El trabajador, el empleado ya no, porque esa fue una reforma que se hizo en el 2012 en donde se eliminó esa contribución. Pero mire, si usted es un independiente, tiene que aportar no el 4% de su ingreso, el 12.5% de su ingreso. Para una persona que gana 1 millón de pesos, estamos hablando de 125.000 pesos que tiene que aportar para estar en el régimen contributivo. Esa es una de las causas de la informalidad. Claro, ¿qué hace entonces una persona independiente? Dice, hombre, yo no voy a aportar, ¿por qué? Porque no pago y estoy en el régimen subsidiado de salud, que no me cuesta, y tengo cubrimiento de ese régimen de salud subsidiado. ¿Qué pasa? El problema ahí no es que quede por fuera del sistema de salud, porque lo tiene a través del régimen subsidiado, es que no aporta pensiones. Y ese es el grave problema del sistema pensional. La gente no aporta durante su vida y no cumple los requisitos. Pero hablemos más tardecito de las pensiones. Entonces la propuesta, para resolver este problema, nosotros lo que planteamos es que las personas que tengan ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo, 1.160.000 pesos de hoy, no deberían aportar al régimen de salud contributivo. Es decir, ya unificar en la práctica lo que pasa, y es que están todos en el régimen subsidiado, y que a partir de un salario mínimo empiece a cobrarse una tarifa progresiva que llegaría al 9% para personas que ganan 25 salarios mínimos o más. ¿Qué hace eso? Justamente le estamos diciendo a las personas que ganan, diga usted, 1 millón de pesos, 500.000 pesos porque tienen trabajos parciales, tranquilo, usted no va a tener que aportar al sistema de salud, pero sí haga una contribución al sistema pensional, y es un elemento poderoso para poder reducir la informalidad laboral en nuestro país. Y entonces ahí, ¿quién garantiza la atención en salud? Es que en la práctica todas estas personas son informales. Si usted mira la incidencia de la informalidad, está especialmente los independientes en los cuenta propia, que explica más del 65% de la informalidad. ¿Quiénes son?
personas que ganan o un salario mínimo o menos y son independientes. Estamos hablando de las personas que el día a día están tratando de sobrevivir, vendiendo en la calle, vendiendo cosas muy pequeñas. Entonces, si usted a esa persona le dice, mire, tranquilo, usted no va a tener que aportar al sistema de salud, pero al menos haga un ahorro para su vejez. Eso es un incentivo importante para inducir a la formalidad. Porque de otra manera usted le está diciendo a una persona que gana cerca de $1.000.000 que le va a introducir un impuesto de 125.000 pesos para obtener una cosa que la puede obtener a título gratuito en el régimen subsidiado. No, pero con todo respeto, doctor Mejía, esa propuesta es como si uno tiene una pierna enferma y en lugar de atender la pierna le dicen córtesela. No, porque fíjese que lo único que hace la propuesta es reconocer la realidad. Es que hoy en día todas esas personas son informales, todas. No. El 60% del país es informal. Claro, pero cuando usted mira en los rangos de ingresos, en quienes están entre medio salario mínimo y 1.5 salarios mínimos, la informalidad está ahí en el 85%. O sea, las personas informales están concentradas alrededor o por debajo de un salario mínimo. Que reconociendo esa realidad, dado que no están aportando, pues la idea sería que pudieran aportar al menos para un esquema de protección. Sí, no, pero lo que quiero decir es, si una de las grandes ventajas que tiene la formalidad es que va a tener atención de salud, ¿cómo es posible que ese desarrollo diga, hombre, pues metamos a la formalidad, pero no tengan salud? No, porque es que sí la tienen a través del régimen subsidiado. O sea, no cambia la condición frente a lo que existe hoy. Ahora, no contribuye. Claro, es que no contribuye. ¿Y entonces quién aporta la salud? Se financia con los aportes del régimen contributivo, con esa tarifa que proponemos arranque en cero y llega hasta el 9%, y con los aportes que hace el presupuesto nacional, manteniendo la cobertura. Bueno, eso lo propone la reforma en el régimen contributivo. No, la reforma laboral no está haciendo absolutamente nada para reformar las contribuciones a la seguridad social. No, pero propone un régimen semicontributivo y un régimen contributivo. Pero eso es para el tema pensional. Pues por eso. Aquí estamos hablando es del tema de salud, la contribución pero el tema de salud. Mi pregunta es, ¿quién atiende la salud de los actuales informales? Nadie. ¿Quién la va a atender si se formalizan? Si usted propone que tampoco la vaya. Mire, Yamil, hoy en día la cobertura del sistema de salud en Colombia es del 96%. ¿Esto qué quiere decir? Que de los colombianos, más o menos 50 millones de colombianos, el 25%, el 50%, la mitad está en el régimen contributivo y la otra mitad está en el régimen subsidiado. ¿A quién los atiende? El régimen subsidiado, las EPS subsidiadas, las IPS públicas y demás. Por lo que estamos diciendo acá es, no es limitar de ninguna manera el acceso a la salud, pues al revés, es mantener lo que existe, pero no pedirles a ellos que pasen al régimen contributivo forzado porque no tienen la capacidad adquisitiva para hacerlo. De acuerdo, por eso es tan absurdo proponer la eliminación de las EPS. Totalmente, ese es uno de los temas que por supuesto ha dificultado esa discusión de la reforma a la salud. Mire, los contratos a término fijo, ¿es bueno o malo que se eliminen? Pues mire, yo le diría que en principio la idea es interesante, pero también tiene que reconocer que hay unas realidades económicas, que por ejemplo, si usted quiere hacer una contratación de una obra que termina en el tiempo, pues naturalmente pues no puede darle un contrato a término indefinido a esa persona. Okay. También servicios especiales, si usted quiere hacer un contrato de consultoría para que una persona de alto nivel le entregue un producto, un documento, un trabajo, pues tampoco lo va a poder contratar por término indefinido. Entonces, aquí la prevalencia del problema del contrato a término fijo realmente es un problema en el sector público, en donde una gran cantidad de personas que deberían estar en contratos a término indefinido, pero están en contratos a término fijo. Ahí yo creo que el gobierno sí tiene que hacer un esfuerzo importante para cambiar esa realidad económica, una realidad en donde las personas están años y años con contratos a término fijo y realmente deberían estar con contratos a término indefinido. La Federación Nacional de Comerciantes FENALCO ha llamado la atención sobre el aumento de los costos que implicaría para los comerciantes la contratación de personal que se calcula que la reforma laboral aumentaría entre un 30 y un 35%, dice FENALCO. ¿Eso es así?
A nosotros la cifra nos da ligeramente inferior, estábamos hablando del 18,4%. ¿Qué aumentaría? Que aumentaría los costos, igual en el contexto de la coyuntura actual, en el contexto de una desaceleración económica, realmente sí es un problema desde el punto de vista de oportunidades de crecimiento económico y de oportunidades de generación de empleo. Entonces tal vez la cifra no es 25, 30, nuestra cifra es 18%, pero sigue siendo naturalmente excesivamente alta. FENALCO también dice que la reforma castiga los servicios nocturnos y las actividades de comercio. Totalmente, porque como hablábamos anteriormente, la reducción de la jornada diurna, que actualmente va hasta las 9 de la noche, y con la reforma llegaría hasta las 6 de la tarde, eso en la práctica para los establecimientos nocturnos que tienen, por ejemplo, actividades grandes alrededor de esas horas, tipo restaurantes, tipo comercio, pues naturalmente implica un aumento también en los costos de operación. ¿Y cuál es la otra recomendación que usted hace? Bueno, mire, el otro elemento tiene que ver con una cosa que no se discute en la reforma. Hablamos de que uno de los temas de fondo acá es cómo mejorar la formalidad laboral. Pero una parte muy importante de esto tiene que ver con la pertinencia de la formación para el trabajo. ¿Qué pasa? Hoy en día en Colombia tenemos una gran cantidad de jóvenes que o van a la educación universitaria o a la técnica y tecnológica y cuando terminan sus estudios van a buscar trabajo y no consiguen. Sí. La tasa de desempleo de los jóvenes sigue estando por encima del 20%, casi el doble de lo que es la tasa nacional. ¿Qué está detrás de esto? Un problema muy grave en cómo estamos formando y educando a nuestros jóvenes, qué habilidades les estamos dando, si son las que requieren o no el mercado laboral. Entonces, si usted quiere resolver estos problemas de informalidad laboral, tiene que poner en el centro de la reforma laboral cómo fortalecer esa pertinencia y calidad de la formación para el trabajo. Es decir, doctor Mejía, una de las conclusiones que divulga hoy FEDESarrollo es que si se aprueba la reforma laboral, ¿cómo está? Aumenta el desempleo. Así es. No solamente eso, y aumenta la informalidad laboral, que es un grave problema, como lo mencionamos. Arrancamos ya con una informalidad del 58%. Estimamos que podría llegar al 60% o incluso a niveles superiores. Entonces, la reforma no está alcanzando el resultado que se plantea con cualquier reforma laboral. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? Generar más empleo y especialmente generar más empleo formal. Entonces, finalmente, doctor Mejía, explíqueme esto que no entiendo. ¿Cómo se justifica que una persona, como la señora ministra del Trabajo, que tiene una formación comunista, socialista, presente una reforma laboral que no beneficia a los trabajadores, que es la esencia del socialismo? Pues mire, lo que pasa es que la reforma sí beneficia a un conjunto reducido de trabajadores que son a los que tienen empleo formal hoy. Pero infortunadamente en nuestro país la gran mayoría de colombianos no son empleados formales. Y también tenemos una gran cantidad de desempleados, más de 1.8 millones de colombianos. Entonces, la reforma está en un universo relativamente pequeño de personas, las personas que están en los sindicatos, en el empleo formal. Perdóneme que lo interrumpa. Relativamente pequeño, son 22 millones de trabajadores. No, pero estoy hablando de a quién beneficia la reforma. Por eso. No, porque los trabajadores formales en Colombia no son 22 millones. Los 22 millones son los totales de ocupados. En total. Así es. Sí, pero es la mitad de la población. Exacto, entonces aquí está solamente enfocado en los actuales formales, pero en perjuicio... Los formales son unos 10 millones, 10, 12. Así es, más o menos entre 10, 11 millones. Entonces está dejando por fuera a los otros 12 millones de colombianos que no tienen un empleo formal. Y ahí está el problema grave de esta reforma laboral. Mejor dicho, la gran conclusión de FEDESarrollo en el informe de hoy es que la reforma es buena para los actuales trabajadores. Formales. Claro, los actuales. Los otros son trabajadores. Y es mala para los informales porque no crea empleo. Así es, tal cual. Esa es la conclusión fundamental del estudio. ¿Y entonces qué hacer? Pues mire, esta reforma requiere todavía de más diálogo, más consenso, de escuchar las observaciones que se han planteado no solamente desde los gremios, sino también desde la academia, los centros de pensamiento, para compatibilizar un objetivo que es loable de nuevo, y yo lo ratifico, importantísimo, cómo mejorar la remuneración, la protección de los trabajadores formales, pero no hay que olvidar de nuevo que hay una gran cantidad, cerca de 12 millones de colombianos, que pues ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a un empleo formal. La reforma tiene que
tener objetivos que sean consecuentes con la realidad de nuestro mercado laboral. Deme una última opinión. El caso Rappi. ¿Qué haces? Pues mire, es una discusión muy difícil, pero nosotros teníamos una propuesta que publicamos hace un par de años. Hicimos un estudio sobre un sector que abarca más de 250.000 trabajadores que tienen empleos que son bastante flexibles. Una persona se conecta al día que quiera, a la hora que quiera, en fin. Ahí lo que planteamos es que naturalmente hay que mejorar la formalidad de estos trabajadores, la gran mayoría son informales, y nuestra propuesta en ese momento era pensar en un esquema especial en donde la contribución a la seguridad social, especialmente en pensiones, se dividiera 50% el trabajador de la plataforma y 50% la plataforma. No lo que está planteando hoy en día la reforma, que sí creo que va en contravía de la flexibilidad de la formalización, que es que se reconozca casi como que el trabajador de una plataforma sería un empleado de la plataforma. Y eso sería de perjudicial para la formalidad. ¿A usted no le gusta eso? No, porque en la práctica lo que hace es justamente eliminar la flexibilidad, que es una cosa que están buscando los jóvenes. Y es lo que no quieren los de Rappi. Tal cual, exactamente. Sí. Bueno, doctor Luis Fernando Mejía, gracias por la información que nos ha dado. Y mire, lo invito a grabar ya para transmitir mañana el análisis de la reforma pensional. Maravilloso. ¿Te acuerdan? Claro que sí. Usted es muy amable. A ustedes entonces, gracias por la sintonía y los invitamos mañana para que conozcan en detalle la posición de FEDesarrollo y el análisis que hace sobre la reforma pensional. Continúen aquí, en CB. Noticentro 1, CMI. Donald Trump, primer presidente de Estados Unidos en ser acusado penalmente. Fiscalía lo acusa de haber pagado silencio de una actriz porno con quien tuvo relaciones sexuales. Expresidente podría ser arrestado para ser presentado ante juez en Manhattan. Cumbre aérea en Palacio. Toman medidas de emergencia. Aeropuertos de San Andrés, Riohacha, Santa Marta y Leticia declarados destinos sociales. Noticentro 1 CMI explica la medida. Avión presidencial y todos los de la Fuerza Aérea transportan a pasajeros afectados por cierre de Ultra. Superintendencia de Industria inspecciona a Ecopetrol por adjudicación de contratos. Banco de la República sube de nuevo las tasas de interés. Las eleva de 12.75 a 13%. Encuesta. Inmensa mayoría del país apoya la CPS. Las respaldan 8 de cada 10 colombianos. Habla la ministra Corcho de Salud y acusa a los medios de comunicación. Gobierno buscará diálogo directo con parlamentarios para tratar de salvar la reforma. Resucita orden de captura contra Comando Central del ELN. Esa guerrilla reconoce y justifica ataque. Prohíben por ley uso de biopolímeros para operaciones estéticas. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Un gran jurado de Nueva York acusó formalmente al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cargos relacionados con pagos realizados durante la campaña presidencial del 2016 para silenciar las denuncias de un encuentro sexual que mantuvo con la actriz porno Stormy Daniels. El exmandatario podría ser arrestado en los próximos días para comparecer ante el tribunal, donde le serán notificados los delitos por los que se le acusa. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado formalmente por un gran jurado de Nueva York por el pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para comprar su silencio antes de las elecciones de 2016, una violación a las leyes sobre el financiamiento de campañas electorales. El caso al que dio nombre la estrella de cine para adultos es ya el proceso más grave contra un mandatario en la historia de Estados Unidos, por delante del juicio político al que se enfrentó Bill Clinton, que no se cataloga como acusación penal. Donald Trump respondió a la acusación minutos después, mediante un comunicado en el que empezó diciendo: "Esta es una persecución política y una interferencia electoral al más alto nivel en la historia". Además, agregó que los demócratas radicales de izquierda han lanzado una cacería de brujas para destruir el movimiento, hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Por otro lado, los aliados republicanos de Trump condenaron a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan por la inminente acusación, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, prometió comenzar una investigación sobre el asunto.
La acusación del magnate de 76 años llega por un delito relacionado con un pago que realizó su exabogado Michael Cohen a la actriz cuyo nombre de nacimiento es Stephanie Clifford justo antes de las elecciones de 2016, una transacción que habría buscado proteger la imagen del entonces candidato presidencial y encubrir una supuesta aventura extramatrimonial. Al principio, Cohen rechazó la veracidad de los reportes de prensa, pero en febrero de 2018 admitió que le había pagado a Daniels el dinero de su propio bolsillo y sostuvo que ni Trump ni su campaña estaban involucrados. Sin embargo, en agosto de 2018, Cohen testificó bajo juramento que el republicano le había ordenado que hiciera el pago secreto tan solo unos días antes de las elecciones. Trump reconoció haber reembolsado a Cohen, lo cual no es ilegal, y rechazó que tuviera algo que ver con el romance con la actriz o que hubiera cualquier irregularidad. Cohen, quien fue encarcelado por múltiples cargos, después de declararse culpable de varios delitos, emitió un comunicado. Por primera vez en la historia de nuestro país, un presidente, actual o anterior, de Estados Unidos fue acusado. No me enorgullece emitir esta declaración y deseo recordar también a todos la presunción de inocencia, según lo dispone la cláusula del debido proceso. Sin embargo, me consuela validar el adagio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente. Trump, que vive en Florida, deberá presentarse en Nueva York para ser arrestado formalmente y comparecer por primera vez ante el juez para la lectura de cargos. Es posible que se le tomen las huellas dactilares y se le haga la tradicional foto policial, como ocurre con todos los imputados por cargos criminales. Lo más probable es que Trump no sea encarcelado de momento y puede ser que quede puesto en libertad bajo palabra, pues la acusación en su contra es por delitos graves, no violentos. Hasta el momento los tribunales no han resuelto si el exmandatario puede ser candidato a la Casa Blanca. Sin embargo, un consenso general dice que ni una acusación ni una condena impedirían legalmente que Trump fuera elegido. Es probable que el magnate sea arrestado en los próximos días u horas, sin embargo, sus abogados cooperan con las autoridades. En Noticias de Colombia, medidas de emergencia adoptó esta noche el gobierno nacional para conjurar la crisis aérea por la salida del mercado de las aerolíneas de bajo costo Viva Air y Ultra. En la Casa de Nariño, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que los aeropuertos de San Andrés, Riohacha, Santa Marta y Leticia serán declarados como destinos sociales. Gerardo Aristizábal, buenas noches. ¿Qué significa esto de destinos sociales? Hola Margarita, televidentes de Noticentro 1 CMI. La reunión para definir y solventar la crisis aérea que padece el país la encabezó en la Casa de Nariño el equipo que tiene que ver con todo el sistema de transporte nacional. El ministro Guillermo Reyes, acompañado por el director de la Fuerza Aérea Colombiana, por el director de la Aeronáutica Civil y por la superintendente de Transporte, tomó unas medidas para solventar esta crisis. Entre ellas la de destinos turísticos, que nos explica el propio ministro Guillermo Reyes en qué consiste al declarar a 4 ciudades con este calificativo. Habilita la posibilidad de que el Ministerio de Transporte pueda utilizar recursos suyos para lo que llamaríamos destinos sociales, que serían los que hemos mencionado: San Andrés, Leticia, Cartagena, Santa Marta y Riohacha. Nos habilite una serie de subvenciones en los costos, en las tarifas de los tiquetes, y habilite que otros operadores aéreos puedan, a través de los mismos, aumentar las frecuencias y cubrir las dificultades que se han generado por cuenta de la suspensión de las operaciones de Ultra. El gobierno nacional también anuncia una medida ya más de corto plazo, un proyecto de ley para ver si puede rebajar impuestos que afectan los costos operativos y los tiquetes aéreos en el país. Requiere un análisis de parte del equipo económico, de parte de las agencias de viajes, de parte del sector hotelero y del sector del turismo, para que examinemos el tema de los impuestos que se cobran a los tiquetes aéreos y, en segundo lugar, el tema del impuesto a la gasolina. Y desde esta misma tarde, por orden del presidente de la República, Gustavo Petro, comenzó la flotilla de aviones de la Fuerza Aérea Colombiana que presta servicios a la Casa de Nariño a trasladar a los pasajeros represados en aeropuertos como San Andrés, Riohacha, Santa Marta y Medellín. Este avión, el FAC 001, al servicio del presidente de la República, hizo su primer viaje a San Andrés y Providencia para atraer pasajeros afectados por el cierre de la aerolínea Ultra Air.
El presidente de la República así lo notificó mediante su cuenta de Twitter. Frente a la emergencia provocada por el cese de operaciones de las aerolíneas Viva Air y Ultra, he ordenado que todos los aviones de la FAC, incluido el avión presidencial, desde este momento sean dispuestos para el transporte de los usuarios afectados. Por esta razón, el presidente de la República canceló su agenda pública que tenía en Ciénaga de Oro, Córdoba, su ciudad natal, y en Cartagena un encuentro con los equipos negociadores de paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los que buscan la paz total durante su gobierno. Después de esta reunión en la Casa de Nariño, el equipo del Gobierno Nacional no descarta declarar la emergencia aérea en el país para poder intervenir el mercado. Esa decisión podría ser tomada la semana entrante. Por el momento, esa es toda la información. Continúen ustedes en estudio desde la Casa de Nariño. Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, en San Andrés hubo roces entre pasajeros afectados por el cierre de operaciones de Ultra y las autoridades del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Varios enfrentamientos entre autoridades y pasajeros se registraron en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés tras la suspensión de operaciones por parte de la aerolínea Ultra Air, donde ante la desesperación de no recibir solución por parte de las autoridades aeronáuticas, estos intentaron tomarse las vías de hecho, bloqueando las salidas de pasajeros del terminal aéreo isleño. Y aquí estamos desde las 10 de la mañana haciendo fila y nada que no han solucionado, ni nada, los tiquetes están súper costosos, yo tengo que ir a trabajar mañana. Nos llega supuestamente, dice que nos regalan 2 pasajes que lo podemos hacer efectivo hasta el 23 de septiembre y ahorita nos encontramos con esto. Más de 400 pasajeros que tenían programados vuelos para regresar a sus ciudades de origen con la aerolínea Ultra Air se encuentran represados en el aeropuerto, donde hay zozobra, pues tampoco se les ha proveído con alimentación o estadía. Entre tanto, continúa la problemática de conexión de vuelos en la isla. Y miles de pasajeros afectados por el cese de operaciones de la aerolínea Ultra buscan alternativas en otras empresas para poder viajar desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Se repite la historia. Las oficinas de aerolíneas como Avianca, Latam y Wingo se llenaron este 30 de marzo. Miles de personas buscaban una alternativa para poder trasladarse a sus destinos luego de que la aerolínea Ultra Air suspendiera sus operaciones. Me parece injusto que gente que ahorró 2-3 años para viajar y que ahora tenga que perder su plata. Ya no tenía sino otro camino que venir aquí al aeropuerto a mirar a ver cómo arreglo con las otras líneas que se están proponiendo ir a los recorridos que teníamos previstos. Yo tengo vuelo pues para después de la Semana Santa, no tenemos cobertura y tenemos que comprar los vuelos con Avianca, pues que me parece una injusticia total, ya que pues ya hicimos el pago de nuestro vuelo, no es culpa de nosotros que la compañía no pueda cumplir con su itinerario. Algunos denunciaron que horas antes del cese de operaciones les llegaron mensajes de la aerolínea con ofertas de viaje. Ofreciendo descuentos del 40, del 50, del 60%, o sea, siguen estafando a la gente. Avianca extendió su plan de protección a pasajeros de Ultra dependiendo la disponibilidad de sillas en cada vuelo. En diferentes aeropuertos de Colombia, cientos de pasajeros afectados por Ultra esperan que se les brinde una solución para poder viajar a sus lugares de destino. En el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro, Antioquia, Ultra Air tenía programado para hoy 22 vuelos, 11 saliendo y 11 llegando. Decenas de personas que tenían su plan vacacional para hoy permanecen en el punto de venta de la aerolínea exigiendo una reubicación o la devolución del dinero. En el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, usuarios de Ultra Air se encuentran a la espera de la reprogramación de sus vuelos. Para hoy, 30 de marzo, la aerolínea tenía programados 7 vuelos, de los cuales 3 ya habían sido cancelados. Por lo menos 400 personas se han visto afectadas. Los destinos de mayor demanda desde la capital del Valle son Medellín, Bogotá y San Andrés. En Cartagena fueron cancelados en total 4 vuelos que salían hacia Bogotá y Medellín, por lo que cientos de pasajeros llegaron desde muy temprano al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena para tratar de reacomodar sus vuelos con otras aerolíneas, de acuerdo con la disponibilidad. La Superintendencia de Industria y Comercio adelantó una visita de diligencia administrativa en las oficinas de Ecopetrol por un aparente caso de contratos de transporte de crudo de sus filiales.
En medio de la asamblea de accionistas de Ecopetrol, su filial Cenit, encargada del transporte de hidrocarburos de la compañía, se ve envuelta en una serie de irregularidades por la adjudicación de contratos de transporte de crudo a través de helicópteros. La disputa por dicho contrato, que puede sumar $120 millones para los próximos 5 años, deja varios interrogantes sobre la licitación que benefició a una de las 2 empresas seleccionadas. El aparente caso de competencia desleal llevó a la Superintendencia de Industria y Comercio a adelantar una diligencia administrativa para análisis de documentos, incluso revisión a celulares. Yo estuve personalmente más de 2 horas sentados con la SIC, en los mejores términos, entregamos toda la información. De hecho, contarles, mi teléfono lo recibí en la mitad de la asamblea hoy, porque se quedó allá mientras ellos sacaban toda la información del teléfono, siempre con total tranquilidad, con toda la colaboración por parte de la administración. La superintendencia, a través de un comunicado, explicó que el procedimiento se adelanta durante los últimos 2 días para tener el material de evaluación. El directivo no detalló el porqué de la inspección, pero defendió los procesos de contratación de la empresa. Tenemos estándares muy altos desde el punto de vista de contratación, tenemos un gobierno corporativo en términos de contratación. ¿Eso qué quiere decir? Está absolutamente reglado y determinado quién toma qué decisiones cuando se habla de contratación o de abastecimiento, como lo llamamos nosotros. En medio de la situación, la Asamblea de Accionistas aprobó pagar un dividendo de 593 pesos por acción de las ganancias que obtuvo la compañía. Hay que decir que se pagará un dividendo ordinario de 487 pesos y uno extraordinario de 106 pesos. El Banco de la República acordó por unanimidad un aumento al 13% de sus tasas de interés. En línea con las expectativas del mercado financiero, la Junta Directiva del Banco de la República subió su tasa de interés en 25 puntos básicos. De esta manera, la tasa de referencia pasó de 12,75% al 13%. Si bien la inflación está cediendo gradualmente, aún se mantiene muy por encima del rango meta del banco emisor. Lo que vemos son unas expectativas que están ajustándose a la baja y que reflejan una credibilidad en ese proceso que estamos manejando. Para el gerente, la medida de la banca de reducción de tasas de interés a las tarjetas de crédito son focalizadas y para un grupo en específico que no afectará la política monetaria. Estos 2 elementos son perfectamente compatibles con la política del banco, son políticas focalizadas que ayudan a los sectores más vulnerables de la población. Para el mercado, este sería el último incremento de tasas de interés en el año. El mercado está jugando con la posibilidad de que este sea el último incremento en el año. El banco observa mejores condiciones económicas y ajustó al alza el crecimiento para 2023 de 0,2% al 0,8%. El punto central de las diferencias que tienen en la reforma a la salud del gobierno y los partidos liberal, conservador y de la U es la supervivencia de las EPS. El gobierno las quiere acabar en 2 años, pero esas colectividades proponen que el sistema de salud sea mixto, Estado y empresa privada. Sobre este tema, el Centro Nacional de Consultoría realizó para Noticentro 1 CMI una encuesta y aquí están los resultados. ¿Usted es partidario de que continúen las EPS? Sí es partidario de que continúen, 79%. No es partidario de que continúen, 18%. No sabe, no responde, 3%. Por ciudades, en Medellín, sí es partidario de que continúen, 83%. No es partidario de que continúen, 13%. En Cali, sí es partidario de que continúen, 80%. No es partidario de que continúen, 20%. En Bogotá, sí es partidario de que continúen, 78%. No es partidario de que continúen, 18%. En Bucaramanga, sí es partidario de que continúen, 78%. No es partidario de que continúen, 16%. En Barranquilla, sí es partidario de que continúen, 73%. No es partidario de que continúen, 27%. Esta es la ficha técnica. Y la ministra de Salud, Carolina Corcho, arremetió contra los medios de comunicación. Dijo que Colombia es un estado de opinión donde se decide si un proyecto de ley se presenta o se tramita. Hay un ambiente en este momento en el país de dirimir esta discusión en los medios. A mí me parece preocupante y peligroso que Colombia
esté sometido a un estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, se tramita, no se tramita o no, cuando eso es una función constitucional del Congreso de la República. Las declaraciones de la ministra Carolina Corcho se dieron desde Arauca, donde algunos congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara participaron junto a ella en una audiencia sobre la reforma a la salud. Es el Congreso de la República el lugar de las instituciones, no es el fallo de un medio de comunicación el que dice cuál es el trámite de una reforma o no. Es la representación democrática del Congreso, que mal o bien, con críticas o no que tenga la democracia colombiana, y eso no puede ser usurpado por la decisión mediática de dictaminar fallos por encima del criterio y la discusión de la institucionalidad democrática del país. La ministra Corcho, sin lanzar nombres, se refirió a la constituyente del 91. Dijo que hay que cumplir los derechos que ahí se plasmaron. Cabe recordar que esta constituyente se hizo en la presidencia del hoy jefe único del Partido Liberal, César Gaviria. La constituyente del 91 fue el gran cambio. Había una esperanza, había unas expectativas. 30 años después, lo que nosotros estamos proponiendo no es nada distinto a la aplicación de aquella esperanza ciudadana, estudiantil y juvenil. Y eso no tiene por qué generar ni polarización, ni miedo. Eso lo que tiene que generar es apertura. ¿Quiénes son los que no tienen la apertura? ¿Quiénes son los que no tienen la apertura para que podamos construir alternativas distintas para el país en la garantía de los derechos fundamentales? En una actitud de claro desafío a las directivas de los partidos Liberal, Conservador y de la U, el gobierno anunció que buscará acuerdos individuales con los congresistas cuyos jefes retiraron el apoyo a la reforma a la salud, en lo que algunos sectores califican como Operación Lenteja. Sectores políticos consideraron como un desafío del gobierno a los jefes de los partidos Liberal, Conservador y de la U este trino de la ministra de Salud, Carolina Corcho. La única estrategia nuestra es mantener el diálogo con todos los sectores sociales y políticos para que se logre la mejor reforma a la salud. Es el Congreso, en su independencia y función constitucional, quien deberá tomar la mejor decisión para el pueblo colombiano. El ministro del Interior confirmó que el gobierno buscará un diálogo directo con los congresistas para conseguir los votos en favor de la reforma. Sin embargo, se advirtió que en el liberalismo se acatará a la orden del expresidente Gaviria y no se permitirá el lentejismo, aseguraron el senador Carlos Chacón y el representante Germán Rosso. Y yo no creería que se atreva algún congresista de manera irresponsable a votar o un liberal a votar porque hoy nuevamente nazca un sistema estatizado en este país y que en un año sea responsable a acabar con la atención de la salud de los colombianos. Yo no creería que un liberal haga eso. Por ejemplo, en el Partido Liberal, nosotros seguimos recibiendo y acatando sugerencias respetuosas que ha hecho el presidente a la bancada y vamos a escuchar esa sugerencia y vamos a discutir con él también las opiniones que también tienen cada uno de los representantes y senadores del Partido Liberal. El ministro del Interior, Alfonso Prada, lanzó un ultimátum al ELN tras el ataque en el que murieron 9 militares en norte de Santander. Durante su discurso en el Congreso Nacional de Municipios que se desarrolla en Cartagena, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se refirió al atentado que sufrieron los soldados en el Catatumbo, atribuido al ELN. La agresión que cometieron contra los miembros del ejército colombiano, estando en una mesa, ofende la inteligencia y ofende al pueblo colombiano. La ofende. Es vergonzoso estar sentado en una mesa cuando hay semejante grado de atrocidad contra los miembros de la fuerza pública. Advirtió al grupo armado que deben tener gestos de respeto con los colombianos para poder mantener un diálogo. Y la notificación al ELN es o tiene gestos de respeto con los colombianos, gestos de paz, o es muy difícil sostener un discurso frente a Colombia para mantener un diálogo. Finalizó diciendo que el mandatario designará a un funcionario específico de alto nivel para que se encargue de la implementación. Un juez ordenó la captura de los integrantes del Comando Central del ELN tras vincularlos a 14 homicidios en Arauca, en hechos que se dieron por la disputa con las disidencias de las FARC. Fuentes de la Fiscalía explicaron que esa entidad solicitó la expedición de las órdenes de captura en contra de 8 jefes de la guerrilla del ELN, implicados en 14 homicidios en el departamento de Arauca en la disputa territorial con las disidencias de las FARC.
Un juez ordenó la captura de los integrantes del Comando Central, alias Antonio García, Pablo Beltrán, actual jefe de la Mesa Negociadora de Paz, Gavino y alias Pablito, y 4 jefes más del ELN. De las personas a quienes cobija la orden, solo quedaría exento alias Pablo Beltrán, pues el fiscal general suspendió temporalmente las órdenes de detención de los negociadores de paz. El juez primero municipal mixto de Arauca ordenó las capturas por solicitud de un fiscal contra el crimen organizado. El comandante máximo del ELN, Antonio García, justificó los ataques en que murieron 9 militares y dijo que se trata de una respuesta a los asaltos por parte de las fuerzas militares contra esta guerrilla. García dijo que como no se ha pactado un cese bilateral del fuego, tienen derecho a defenderse. A través de un hilo de trinos, García dijo que desde enero su organización ha recibido ataques por parte de las fuerzas militares y que hasta el momento nadie los ha calificado como atentados contra la paz. Según García, el ELN tiene el derecho de responder los ataques que recibe, por cuanto aún no hemos pactado ningún cese el fuego bilateral. Si descalificamos las acciones que realiza el ELN, también habría que descalificar las que hacen las fuerzas gubernamentales. Mientras tanto, desde el Chocó, el Frente Occidental del ELN dijo que tiene serias dudas sobre el proceso de paz que adelanta esta guerrilla con el gobierno. Dice el Frente Occidental, como Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, no vemos con buenos ojos este proceso de paz y cada día tenemos más interrogantes e incertidumbres. La posición de este Frente de Guerra se conoció a través de este comunicado publicado en las redes. Según varios analistas, esta situación demostraría que actualmente al interior del ELN no hay una sola voz con respecto a la paz total y que se espera que todo lo que se acuerde en la mesa sea sometido al Congreso de esta organización subversiva para su aprobación. Hoy se conoció un audio que grabó uno de los militares antes de ser asesinado por el ELN en norte de Santander. El soldado advertía de un ataque por parte de ese grupo armado. Noticentro 1 CMI conoció un audio que fue grabado por el soldado Jaime Manuel Redondo Uriana antes de morir en la tragedia perpetrada por el ELN en zona del Catatumbo en norte de Santander. Redondo advirtió del ataque del ELN horas antes de ser asesinado. Él es uno de los 9 militares víctimas de un atentado terrorista. Que la vaina está mala, está más caliente. La ELN está, mejor dicho, está bravo. Hoy nos dieron información de 14 bandidos en moto y armados y 2 camionetas. Y que querían atacar la unidad que estaba acá, pues la única unidad que está acá somos nosotros. Y los otros están por allá a ver si esos manes se meten esta noche o no sé. Ellos están haciendo unos registros por allá, verificando la zona que te sana todo. En Cartagena se reunieron los exnegociadores de la paz del presidente Santos y miembros de la actual delegación de paz del gobierno de Gustavo Petro para intercambiar experiencias sobre el tema. En la casa del Marqués de Valdeollos se llevó a cabo el encuentro Gobierno Escucha, donde participaron los actores que lideraron la firma del acuerdo de paz con la FARC. Durante la reunión, el comisionado de paz hizo un llamado al país a sumarse al proceso de paz total. La particularidad de esta dinámica demanda soluciones innovadoras y persistir en la vía del diálogo con los grupos armados que han manifestado interés en pasar la página de esta dolorosa guerra. Eso esperamos que le llegue todo el mensaje que allí se recogió en ese intercambio tan enriquecedor que tuvimos. Analizar las reflexiones planteadas por los actores del anterior proceso y la comunidad internacional será el paso a seguir por parte del gobierno. Hay colegios piratas en Bogotá. La Secretaría de Educación ordenó el cierre de 47 instituciones que estafaban a los estudiantes, ofreciendo programas educativos sin tener licencia de funcionamiento. La Secretaría de Educación de Bogotá prendió las alarmas por jardines, colegios y universidades de papel que están ofreciendo programas educativos sin tener licencia para hacerlo. Las comunidades que terminan siendo engañadas y presuntamente estafadas porque pierden el tiempo, pierden el dinero. La entidad ordenó el cierre de 47 instituciones por estafa, la mayoría ubicadas en Suba, Engativá, Kennedy y Teusaquillo. Visitamos algunos de los institutos sellados y evidenciamos que siguen operando, como el Gimnasio Santa Rosa de Lima, el Centro John Klepper y el Colegio Principado de Mónaco.
esos títulos no tendrían validez, porque si son expedidos por una institución que no está autorizada para hacerlo, son títulos ilegales. El distrito recomienda verificar la legalidad de las instituciones educativas en las direcciones locales de educación. El Congreso creó el tipo penal de lesiones personales con sustancias modelantes invasivas e inyectables no permitidas, llamadas técnicamente biopolímeros, lo que ha afectado a más de 3 millones de colombianos. La nueva ley aprobada en último debate por el Senado tiene por objeto castigar con sanciones penales y económicas a quienes apliquen sustancias modelantes prohibidas como los biopolímeros. Estas sustancias pueden ser aceites comerciales, silicona líquida y hasta parafina y producen graves daños a la persona a las que se los inyecten. El biopolímero es dañino en el cuerpo porque genera que se active una respuesta en los tejidos desde el punto de vista de la deformidad de la sustancia, desde el punto de vista emocional de la paciente que lo padece. La modelo Elizabeth Loaiza es víctima de esa mala práctica. Ella aboga por más de 3.500.000 colombianos que están hoy padeciendo el problema. Y son personas que se están muriendo en vida, se están pudriendo en vida porque se les está pudriendo la piel, se les está muriendo la piel, les está dando necrosis de piel y pues todas las enfermedades que te mencioné anteriormente. La ley establece que el sistema de salud debe asumir los costos de retirar los implantes de biopolímeros a las víctimas de estas malas prácticas. Porque es que no es una cirugía estética. La cirugía estética o plástica ya se realizó. Ahora lo que se está tratando es de salvar la vida de esas víctimas, tratar de que vuelvan a encontrar la normalidad. Uno de los artículos de la nueva ley establece que quien inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas incurrirá en prisión de hasta 250 meses. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que los empleados de la aplicación Rappi no están formalizados, tal y como lo dice la empresa. La ministra anunció desde Barranquilla que se hará la revisión de la pila de Rappi, cuyos trabajadores han protestado contra la reforma laboral que busca la formalización de los empleados en esa plataforma. Se trata de confrontar la información para establecer si aplican a la condición de trabajadores independientes como han sido reportados. Hemos encontrado que al diciembre del 2022 solamente habían registrados 1.850 trabajadores en el PILA. Estos datos nosotros los estamos cruzando porque si usted me dice que tiene 130.000 y yo encuentro que hay registrados solo 1.850, no responde con la realidad. La ministra defendió ante empresas pymes de la costa atlántica la reforma laboral. La Corte Constitucional advirtió sobre retrasos injustificados en el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y las FARC, que hace referencia a la reforma rural integral. La Corte publicó su sentencia sobre la problemática de los baldíos y en ella hace un llamado al Congreso y al Gobierno para que implementen el punto del acuerdo de paz que hace referencia al uso y al acceso de la tierra. Advierte la Corte que hay un alto grado de incumplimiento en lo que tiene que ver con el fondo de tierras, la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad, la formación y actualización del catastro y la creación de la jurisdicción agraria. Para el fondo de tierras se proyectó una meta de 3 millones de hectáreas entregadas a campesinos para el año 2028, pero con corte a marzo de 2022 solo se han entregado 485.000 hectáreas. Para poder dar cumplimiento a la meta prevista para el año 2028, se debería haber entregado para esta anualidad aproximadamente 1.500.000 hectáreas. Resulta alarmante que solamente se tenga certeza que el 2% de las tierras ingresadas se encuentran disponibles para ser entregadas, pues la gran mayoría, presuntamente, están siendo indebidamente ocupadas. El gobierno también fijó una meta para 2026 para la formalización de 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural. Pero con corte a marzo de 2022, solo se formalizaron 2.3 millones de hectáreas. En respuesta al llamado de la Corte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, aseguró que el gobierno ha avanzado en el cumplimiento de las metas del acuerdo de paz. El director de la agencia encargada de la administración de los baldíos y de la reforma agraria explicó las dificultades que provocaron el jalón de orejas de la Corte. Estos 6 años anteriores, de 2 gobiernos, únicamente compraron 19.000 hectáreas. De esas 19.000, nosotros el año pasado y lo que va de este año 2023,
hemos comprado 7.000 hectáreas y están en proceso de entrega. Nuestra meta es cumplir con los 3 millones de hectáreas en estos 4 años para gente que no tiene tierra. Advierte que con el cambio de gobierno hay avances notorios en la formalización de tierras. Van 3.144.000 hectáreas tituladas de un total de 7. 15 años de cárcel y una multa de 50.000 salarios mínimos tendrá que pagar el ex vicepresidente de Cemex, Edgar Ramírez, por actos de corrupción en la compra de un lote que estaba en proceso de extinción de dominio. Edgar Ramírez, ex vicepresidente de planeación de la multinacional Cemex, fue declarado culpable de uno de los mayores escándalos de corrupción privada en el país. La fiscalía logró demostrar que Ramírez autorizó un negocio de 40.000 millones de pesos para comprar una mina de caliza en Maceo, Antioquia, pese a que ese bien estaba en proceso de extinción de dominio. Con abuso de las funciones propias del cargo, al contraer fraudulentamente, como se verá más adelante, obligaciones a cargo de la sociedad que representaba, causándole un enorme perjuicio económico. La condena contra Ramírez fue de 15 años de cárcel y una millonaria multa de 50.000 millones de pesos. De manera inmediata se librará en su contra las correspondientes órdenes de captura. El caso será revisado por el Tribunal de Bogotá. La presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, aseguró que ampliar la cobertura del suministro de gas natural en 1.6 millones de hogares contribuye a reducir la pobreza. Son 5.4 millones de hogares los que aún cocinan en leña o con combustibles. Según Naturgas, este es un mensaje de la pobreza en la que viven millones de colombianos. La presidenta de esta asociación aseguró que se ampliará la cobertura de este servicio. Ya hay un potencial tanto en áreas continentales y costa afuera que nos va a permitir abastecer de gas a los 36 millones de colombianos que hoy tienen gas natural en su casa, pero también para ampliar la cobertura a 1.6 familias. Sumado a esa idea, el director de Planeación Nacional afirmó que el gas natural es fundamental incluso para la transición energética. Es imposible hacer la transición energética sin petróleo y sin minerales. Busquemos otros minerales y ojalá pudiéramos avanzar, por ejemplo, en minerales como el cobre. Ambos hablaron de un fortalecimiento en la exportación de gas natural. La directora de ingresos de la DIAN, Cecilia Rico, adelantó operativos para exigir la expedición de la llamada factura electrónica. Por el aumento en la denuncia de los consumidores, la DIAN adelantó una serie de operativos contra establecimientos comerciales y restaurantes que no entregan la factura electrónica. Particularmente los 504 casos denunciados por los ciudadanos de que no les entregan la factura o les ponen barreras al momento que la solicitan. La entidad advirtió que no adelantar las medidas oportunas, estos establecimientos se verán sometidos a fuertes sanciones. Por no facturar con el cumplimiento de los requisitos del contenido de la factura, de indicar el nombre del comprador, del vendedor, discriminar el IVA, el valor total de la operación, termina en una sanción de cierre de establecimiento por 3 días. Los operativos se desarrollan en diferentes ciudades del país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,39% a 1.146 puntos. La acción de Cemex fue la que más subió, con una valorización de 9,97% a 4.179 pesos. La acción del BBVA Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 7,9% a 267 pesos con 10 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos, al movilizar más de 14.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,12% a 2.980 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.627 pesos con 27 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.520 pesos y la venden en 4.580 pesos. Un euro cuesta 5.066 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.69. El azúcar se transó en 21,96 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74.39 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $78.59 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.421 pesos.